Hoy ha sido muy especial. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a ir directo porque hoy vamos a terminar un tema muy, muy especial que todo el mundo debe de saber. Y primero, decirles que hemos sido testigos hoy de las dos decisiones más importantes que un hombre puede tomar. Primero, ¿con quién va a pasar la eternidad? Los que se bautizaron. Y segundo, al lado de quién van a pasar esta vida, los que hoy se comprometieron. ¿Estás de acuerdo? Las dos decisiones más importantes de esta vida. Yo hablaba con Henry y Alexandra, como les comenté. Desde un principio ellos quisieron hacer las cosas bien, pidieron consejo. Y yo les decía, si no tienen la meta clara y un objetivo bien definido, no podrán vivir el noviazgo con propósito de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces necesitan establecer sus metas, hacia dónde van a llegar, cuándo piensan casarse, para que eso les ayude a estar animados, dirigidos, con propósito, con sentido, y no nada más estar de novios por estar. Entonces, igualmente, si tienes clara tu meta en la vida, el objetivo, sobre todo el propósito eterno para el que fuiste creado, entonces podrás vivir una vida plena. Es bien importante que como hijos de Dios, como personas, podamos entender que existe una eternidad. ¿Estás de acuerdo? Y esa eternidad es mucho más importante que lo que pasamos hoy, porque es para siempre. Ese tiempo son máximo 80, 100 años, pero la eternidad es por toda la vida. Entonces, cuando tienes claro eso y tu meta está clara y estás viviendo para la eternidad, lo que pases en este mundo es pasajero y no va a derrumbarte. Es decir, cuando entiendes lo que vendrá en el futuro y tu gloriosa condición eterna con Dios para siempre, entonces esta vida tiene sentido y las aflicciones de este tiempo no te van a derribar, como todos pasamos. Por eso dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es súper importante que sepas lo que va a suceder al fin de los tiempos. El fin del mundo, ¿qué va a pasar después de que yo muera o cuando este mundo se termine? Y eso es lo que en ese tema estamos en nuestra serie verso a verso en el Evangelio de Marcos. Si estás tomando notas, ese es el título de este día, el fin del mundo, sesión 2, ¿cómo? ¿Cómo será? El fin del mundo, sesión 2, ¿cómo será? Eso es lo que Jesús nos está enseñando en su palabra y este tema lo iniciamos el domingo pasado hablando de cuándo iba a ser, que iba a haber unas señales, ¿se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda de las señales que va a haber para el fin del mundo? ¿Quién las dice? Principio de dolores, la abominación desoladora y la tribulación, ¿verdad? Bien, hoy vamos a continuar después de la tribulación. ¿Qué va a pasar cuando todo eso se termine? ¿Cómo va a ser? Jesús nos lo explica con sus propias palabras. Entonces, si estás tomando notas, ese es el título. Y lo que vamos a ver es 4 maneras de cómo será el fin del mundo. Ahora, para los nuevos, los que vienen por primera vez, aquí en la iglesia nosotros no elegimos los temas a enseñar, sino que nos vamos verso a verso, línea tras línea en este libro llamado la Biblia. Y cada tema que se presenta lo enseñamos. Hoy toca este tema. Si vienes por primera vez, te tocó que hoy el Señor quiere hablar a tu vida sobre el fin del mundo. Yo sé que es así como que pasar de bautismos a un compromiso al fin del mundo. Bueno, así es Dios, ¿verdad? Entonces, si estás tomando notas, vamos a ver 4 maneras de cómo será el fin del mundo rápidamente. Y lo vamos a ver en Marcos 13. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada y te vamos a dar una hoja donde vienen los versículos que vamos a estar estudiando. Alza tu mano y déjala levantada hasta que te den una hoja para que juntos podamos ir yendo. Si sí traes Biblia, por favor ábrela en Marcos 13 y vamos a terminar este tema que iniciamos el domingo pasado, el fin del mundo. ¿Ya están ahí, Marcos 13? Bien. Vamos entonces a buscar ahí el versículo 24, por favor. Marcos 13, 24, ¿ya lo tienes ahí? Bien. Vamos a leer el versículo 24 y 25, por favor. Aquí el Señor Jesús está hablando y son palabras de Él. Entonces mira lo que está diciendo aquí. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor.
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Lo leíste junto conmigo? Aquí está hablando Jesús después de esa tribulación. Los que no estuvieron aquí el domingo pasado, hablamos de cómo en el fin de los tiempos va a haber un tiempo de tribulación, va a ser un tiempo muy impactante en todo el mundo. Va a haber guerras, problemas, enfermedades, destrucción. Todo eso la Biblia lo profetiza. ¿De acuerdo? Entonces, justo cuando esté la tribulación, dice aquí el versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, aquí vemos la primera manera de cómo va a ser el fin del mundo. Número 1, va a ser catastrófico. Catastrófico, va a haber una catástrofe total que va a destruir este mundo totalmente. ¿De acuerdo? Los que ya han estudiado la Biblia saben que este mundo no es para siempre. Todo lo que ves va a ser destruido por fuego y va a haber toda una catástrofe tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, primero que nada tenemos que recordar eso y entender que cuando se acabe el tiempo va a ser una catástrofe mundial. Dice en Marcos, aquí mismo, 24-25, en otra versión: en ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Todo lo que tú ves va a ser sacudido, va a ser destruido, va a ser una catástrofe mundial. Eso nos enseña la Biblia. Ahora, no nada más en el cielo, sino también en la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Primero que nada, va a ser catástrofes cósmicas y terrenales en el mundo y en la tierra. Está escrito, son palabras del mismo Jesús, Dios mismo hecho hombre, no puede mentir, es un hecho que va a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Lucas 21-25, hablando de esto mismo, le agrega algo más. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, ya les dijimos, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces, catástrofes en el cielo y en la tierra. Ahora, el fin del mundo y todo esto que va a pasar está profetizado en muchas partes de la Biblia. Cualquier persona que crea en la Biblia te pudiera decir que la Biblia habla sobre el fin del mundo. ¿Están de acuerdo? Hay muchas partes, por ejemplo, Isaías 13, 9-11. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor y de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. También lo dice Joel 2, 30-31, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y por último, Sofonías 1, 14-15, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento. Entonces, el fin del mundo es un hecho y va a suceder. El domingo pasado vimos cuándo va a suceder. Hoy estamos viendo cómo va a ser. Lo primero que estás aprendiendo aquí, va a haber una catástrofe cósmica y terrenal. Será un día lleno de dolor, de oscuridad, de juicio, de espanto, de tragedia, de desesperación. Eso habla la Biblia. ¿Y sabes qué? La Biblia tiene miles de profecías. Hasta el día de hoy, todas se han cumplido. Ni una ha fallado. Por lo tanto, esta va a cumplirse también. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás tú puedas preguntar en esta mañana, bueno, pero ¿por qué es necesario un día tan terrible? Gente me ha preguntado cuando sabe que la Biblia habla del fin del mundo y que va a ser así, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan terrible? Bueno, nuestras mismas conciencias nos dicen que el mal debe ser castigado. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dejara el pecado sin su castigo, no fuera un Dios justo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vendrá un día donde Dios va a hacer justicia al mundo y a castigar, y un día final. Entonces, quizás hoy te sientas un poco incómodo con el tema, pero te tengo una buena noticia. Puedes librarte de esto. ¿Cuántos quieren librarse de esto? Gracias a Dios,
existe una manera que puedas librarte de esto. Ya cambiaron sus rostros. Estaban así como espantados. Bueno, gracias a Jesús que puedes librarte de esto. Dice Isaías 53, 5 al 6, hablando de Jesús: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso, los únicos que van a librar esta catástrofe mundial son los que sigan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único que fue a una cruz y pagó por lo que tú y yo merecíamos fue Jesús. Esta cuestión es una cuestión legal, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces es muy sencillo. No se trata de cuánto te esforzaste en la vida por hacer el bien. Se trata de que eres pecador, de que has pecado y mereces un castigo, como todos nosotros, que hemos hecho cosas incorrectas, cosas malas. Entonces el fin del mundo y todo eso que va a suceder es para castigar eso. Ahora, Dios Padre castigó en la cruz a su Hijo cuando era inocente. ¿Por qué? Porque ese castigo estaba siendo un sustituto por ti y por mí. Entonces, los que estamos en Cristo ya recibimos ese castigo en Jesús y por eso somos perdonados. Por eso Jesús te puede perdonar, porque Él ya fue castigado en la cruz. Entonces, en el fin de los tiempos, todo mundo va a recibir el castigo y lo que merece. La diferencia es si tú lo vas a recibir tú mismo en esa catástrofe mundial y la eternidad perdida sin Dios, o si aceptas lo que Jesús hizo por ti, porque Él recibió el castigo que tú merecías y que yo merecía. ¿Estamos de acuerdo? Por eso son buenas noticias y por eso puedes librarte. Ahora, leamos ahí por favor en tu Biblia o en tus hojas el versículo 26, el que sigue. Jesús sigue hablando, diciéndonos cómo va a ser. Después de que haya esa catástrofe, dice el 26, entonces verán al Hijo del Hombre, a Jesús, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Bueno, ya que haya esa catástrofe, va a haber algo muy especial, algo glorioso. La segunda manera de cómo será el fin del mundo va a ser glorioso. De lo catastrófico a lo glorioso. ¿Por qué? Porque va a aparecer en el cielo el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, que vendrá, no como vino hace 2000 años, humilde como tú y como yo, vendrá en toda su gloria y en todo su poder y en todo su esplendor a terminar con la maldad y a iniciar una nueva vida, un nuevo mundo con el que estaremos con Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Como lo puedes ver ahí en la pantalla. ¿Quieres saber cuándo va a ser el fin del mundo y cómo va a ser el fin del mundo? De repente, cuando el sol se oscurezca y haya oscuridad en la tierra, verás en el cielo una señal, una luz como un relámpago, que el Hijo del Hombre viene con todo su poder. Eso es glorioso, ¿verdad? Dice también en Mateo 24, 26 a 27, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, hablando de Jesús, no salgas, o mirad, están los aposentos, no lo creas, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todos van a ver cuando Jesús regrese. Entonces va a ser un tiempo glorioso. ¿Cómo lo sabes? En Apocalipsis 19, 11 al 16, léelo conmigo por favor. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Esto dice en Apocalipsis 19, 11 al 16, y habla de esa venida del Señor Jesús. Esa luz que viste es el Señor Jesús en su caballo blanco, seguido de muchos caballos, que viene a
terminar el juicio de Dios en la tierra, glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos de acuerdo? Rápidamente leemos ahora el versículo 27, por favor, ahí en tus notas, en tu hoja o en tu Biblia. Dice el Señor Jesús, sigue hablando. Después de que veas eso, dice: entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjate qué interesante cómo va a ser el fin del mundo. Catástrofes en el cielo, en la tierra, la señal del Hijo de Dios que vendrá con todo su poder, con todo su esplendor, y mandará ángeles para que junten a todos sus escogidos. ¿Qué te está diciendo eso? Que viene un juicio para muchas personas. Esta es la tercera manera de cómo será el fin del mundo. Va a haber juicio, un tiempo de juicio. Entonces Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, a Jesús mismo. Por eso es que será un tiempo de juicio. Es decir, Jesús vendrá a juzgar el pecado y la maldad de los hombres. Juntará a los suyos y juzgará a los que no lo siguieron. Es decir, cuando Jesús regrese a esta tierra, después de aquella tribulación, Él vendrá con los santos del cielo y a juntar a aquellos que llegaron a Jesús durante el tiempo de la tribulación y sobrevivieron. Si te fijas ahí en tu Biblia o en tus hojas, dice el 27 al final: desde el extremo de la tierra, ¿hasta dónde? Hasta el extremo del cielo. Ojo con esto, significa que cuando venga el Señor Jesús, no vendrá solo, ¿verdad? Vendrá con los santos que estén en el cielo, es decir, los cristianos, los hijos de Dios que murieron antes de la tribulación, antes del tiempo final, que están con el Señor, vendrá con ellos y juntará a los que vivan en ese momento que también siguieron a Jesús, sus escogidos. Los juntará para que estén con Él por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucederá con los demás? Jesús lo dijo cuando estaba aquí en esta tierra: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí ves los dos tipos de personas que habrá. O como lo dice Mateo 25, 31, 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, este tiempo que estamos hablando ahorita, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sus ovejas van a heredar el reino de los cielos, y los cabritos se van a perder por la eternidad. ¿Eres oveja o eres cabrito? Ahí se va a ver la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Por último, en esta parte dice Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjate qué interesante. Cuando se acabe el mundo, el fin del mundo, catástrofes, la señal del Hijo de Dios va a resucitar a todos. Todos. Tanto los que rechazaron a Jesús como los que lo siguieron. Todos van a comparecer ante Dios en un juicio. Nosotros, los que seguimos a Jesús, seremos librados, no porque seamos buenos ni porque lo merezcamos, porque Jesús pagó por nosotros. Amén. Entonces, todos van a escuchar la voz de Jesús cuando sea el fin del mundo. Una voz como de trompeta que se va a escuchar por toda la eternidad, y todos los que estén en sus tumbas, Hitler, Mahoma, Buda, nuestros familiares, todos los que estén muertos van a resucitar para ser juzgados o para ser librados del juicio porque siguieron a Jesús. Así va a ser el fin del mundo. Está escrito, no es idea mía. Entonces, los teólogos explican esto con esta ilustración. Ellos dicen, la jarra que ves arriba es la oportunidad y el vaso es la maldad. Mientras haya agua en la jarra de arriba, hay oportunidad, pero se va terminando. Y a la vez que se va terminando es porque va incrementando la maldad del hombre. Cuando la maldad se desborde, se termina la oportunidad de Dios y viene el juicio final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿cómo puedes librarte de este juicio una vez más? ¿Cómo puedes librarte de este juicio
voy a tomar el ejemplo de los israelitas en el desierto, que apunta hacia Jesús, Éxodo 12:23, hablando de la Pascua. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de las puertas, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué es esto? La Pascua, que pronto la vamos a celebrar, significa literalmente pasar de largo. ¿Ok? En inglés es Passover. Entonces, en el tiempo de los egipcios, estaban ahí los israelitas, el pueblo de Dios. Entonces Dios habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que maten a un cordero y pongan sangre en la puerta de sus casas, como lo ves ahí, en los dos postes y en los dinteles de las puertas. Porque en la noche va a ir el ángel de Jehová, que es Jesús mismo, y va a herir al primogénito de cada casa. Pero cuando vea la sangre en la puerta, va a pasar de largo y no va a traer juicio a esa casa. Eso significa la Pascua, ¿estás de acuerdo? Bien, ese cordero y esa sangre, ¿a quién apunta? A Jesús, exactamente. Entonces, si estás en Cristo, el juicio de Dios te va a pasar de largo. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Por qué? Porque ya fue juzgado y ya se derramó el juicio de Dios en Cristo en la cruz. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 28 al 37. Dice una vez más el Señor Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Este gran capítulo termina con una gran palabra, velad, estar alertas, vigilantes. La cuarta manera de cómo será el fin del mundo es que será repentino. Repentino. Aún y que habrá señales, como les dije la vez pasada, no sabemos exactamente cuándo va a ser. Cualquier persona que te diga, el fin del mundo va a ser este día, y te dé fecha, es alguien que está blasfemando en contra de Dios. Nadie sabe la fecha exacta sino el Padre. Y ahora también lo sabe el Hijo. En este tiempo te voy a explicar eso. Pero habrá señales, sabemos que está cerca, ya sabemos eso del domingo pasado, pero exactamente no sabemos si va a ser repentino, cuando menos lo esperemos. ¿De acuerdo? Entonces dice, de la higuera aprende esta parábola. Dice ahí en el versículo 28, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Y ahí donde estaba hablando el Señor Jesús, ¿se acuerdan en qué parte estaba el Señor Jesús hablando esto? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos el domingo pasado. ¿Dónde empieza a hablar todo este sermón? En el Monte de los Olivos. Allí había muchas higueras. Las higueras tienen esta peculiaridad, como ya también lo vimos en la higuera que no dio fruto. Cuando la higuera está brotando la rama, es porque se acerca el verano. Los judíos sabían eso perfectamente. Entonces, utiliza esa ilustración para decir, cuando veas esas señales, es porque ya está cerca el tiempo, pero no sabemos exactamente cuándo va a ser. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de la misma manera, cuando esas señales aparezcan, el mundo puede saber que el retorno triunfal de Jesús está cerca, está a las puertas. Mateo 24 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los tiempos de Noé. ¿Alguien de aquí ha escuchado la historia de Noé y el diluvio? Alce su mano.
El Señor Jesús toma esa historia para decirles, va a ser igual. Así como en ese tiempo el mundo pereció bajo agua, el mundo va a perecer ahora bajo fuego. Y así como hubo un hombre que estuvo alertando a los demás y los demás lo ignoraron, vino el diluvio cuando menos lo pensaron y era muy tarde para salvarse. Así va a ser el fin del mundo repentino. ¿Estamos de acuerdo? Mira el versículo 32. Aquí hay algo muy interesante que tenemos que explicar. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni quién, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús no supiera la hora y el día si no Él es Dios o no es Dios? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios, el mismo que Jehová? Alcen su mano. Bien, es el mismo que Jehová. Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Son tres personas, un solo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué Jesús no sabía y dice que nada más el Padre sabía? ¿Alguien tiene alguna idea por qué? ¿Mande? No. ¿Alguien más tiene una idea de por qué Jesús dijo que no sabía Él, ni Él sabía, solo el Padre? Exactamente. Porque Él voluntariamente, en sujeción a Dios el Padre, restringió su conocimiento de ese evento porque estaba limitado como un hombre, como tú y como yo. En este momento Jesús estaba aquí en la tierra y se había hecho hombre, se había humillado. Por eso dice Filipenses 2 del 5 al 7, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué pasó? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese despojar estamos hablando ahorita. En ese momento Él se había hecho como tú y como yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Él voluntariamente había renunciado a su condición de Dios, su forma de Dios. Por eso Él dice eso. Pero cuando Él muere, resucita y regresa a la gloria que tenía antes. En este momento Él conoce perfectamente el día y todo lo que va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Bien, entonces el énfasis de esto, el énfasis de Jesús es claro. Dice 3 veces, aquel día y la hora nadie sabe. Una vez más dice, no sabes cuándo será el tiempo. Y aparte dice, no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa. Está hablando que estés alerta, que estés velando. Esa es la intención y el sentir de este capítulo. Es decir, cuando tú te vayas por esta puerta debes de pensar así. No sé cuándo Jesús vendrá, así que debo estar alerta, anhelante y listo para su venida. ¿Cuántos están listos para su venida? Bien, varios hermanos no se levantaron. Espero que cuando termine hoy estén listos todos. ¿Ok? Ahora, Mateo 24, de esta misma parte está hablando en Mateo 24, dice, por tanto también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. Qué grueso. Cuando menos lo esperes, ¡pum!, vendrá el día. Así no. Ese día será. Obviamente va a haber señales. ¿Estamos de acuerdo? Ya les dije la vez pasada. En este instante, el Señor Jesús no puede venir. No porque no pueda, sino porque Él ha decidido, primero, antes de que Él venga, Él dijo que tienen que pasar ciertas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero esas cosas pueden pasar en cualquier momento, ¿verdad? Y ahí ya no sabes cuándo va a venir. Entonces debes estar alerta toda tu vida que Él puede venir en cualquier momento. Dice 1 de Tesalonicenses 5, 22 al 5, hablando de esto, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, repentino, nadie lo espera. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no estén en tinieblas para que aquel día no los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Debemos estar alertas para que ese día no nos sorprenda. Velad. No como un velador que se duerme en la noche, ¿verdad? Se supone que el velador debería estar alerta. Bien. Nosotros muchas veces estamos dormidos espiritualmente cuando deberíamos de ser un velador también, ¿verdad? En lo espiritual. Ahora, ¿cómo es que estoy dormido? ¿A qué se refiere? Lucas nos explica.
Mirad también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Esto es quedarse dormido. Estar enfocado en esta vida y olvidarte del Señor, olvidarte de lo eterno, de lo espiritual, y estar solamente pensando en los afanes de este día y en los placeres. Yo sé que aquí no hay ningún glotón, ni ningún briago, pero está hablando de estar enfocados en esos placeres, en este mundo, en olvidarme de todo lo espiritual, de todo lo que vendrá y de quién es Jesús y de mi relación con Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Termino con esta historia. Había un ateo y un pastor que se encontraron en un camión y supieron que era pastor, y le dice el ateo: mire, pastor, yo no creo nada de eso del fin del mundo. Yo no creo nada de esas cosas que se va a acabar el mundo y que nada más es para asustar a la gente. Yo vivo mi vida como si nada pasara, al máximo, la disfruto. Usted, le dice al pastor, no debería estar viviendo así. Usted debería vivir al máximo su vida, porque cuando la muerte se termine, cuando llegue la muerte, ya todo se termina, no habrá nada más. El pastor se queda pensando y le contesta: supongamos que no existe nada después de la muerte. ¿Qué perderé yo entonces? Nada. Pero si existe la eternidad, ¿qué perderás tú? Todo, ¿verdad? Entonces es importante que realmente entendamos que existe la eternidad, que vendrá el fin del mundo, el fin de los tiempos, que vendrá un día donde vas a escuchar la voz de Jesús, lo hayas seguido o no, y será muy tarde para arrepentirte de tus pecados, porque vas a resucitar para ser juzgado por tus obras. Y si tienes una obra donde pecaste, un mal pensamiento, un pensamiento inmoral, un egoísmo, una irresponsabilidad, una mentira, cualquier mínimo pecado, vas a perecer por la eternidad. Es decir, nadie puede salvarse a sí mismo. Por eso Jesús fue a la cruz a pagar por ti y por mí. Y cuando llegue ese día y escuches su voz, no habrá vuelta atrás. Y entonces vas a ser colocado al lado derecho o al lado izquierdo, de las ovejas o los cabritos, de los que heredarán el cielo o los que se perderán por el infierno. El día final vendrá como ladrón en la noche. 4 maneras de cómo será el fin del mundo: catastrófico, glorioso, con juicio y repentino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos dices estas cosas desde antes, porque tienes un propósito para nosotros, Dios. Como dice en Lucas: cuando veamos las señales, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Señor, queremos que ese día, cuando llegue ese día, podamos estar de pie ante ti, gozosos de ver tu misericordia en nuestras vidas, que nos has perdonado, y heredar el reino de los cielos. Que cuando veamos esas noticias de las catástrofes mundiales, no nos asusten, sino nos animen y nos motiven, porque sabemos que nuestra redención está cerca. Pero te pido, Señor, que si en este grupo de gente que hoy está aquí hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, que aún no se ha arrepentido de sus pecados y creído en Jesús para ser librado de esto, que hoy hables a su corazón, Señor. Que seas tú mismo y no yo quien pueda hacerle ver que te necesita, Señor. Que puedes perdonar a cualquier pecador lo que haya hecho, Dios. Bendigo cada corazón en esta mañana, en esta tarde, Dios. Así como estás, ora a Dios, con tus ojos cerrados, que nadie te interrumpa. Y quieres saber cómo será para ti el fin del mundo. Piénsalo ahora. Imagínate que en este momento el sol se oscurece y ves la señal del Hijo de Dios en el cielo, como un relámpago. ¿Qué dirá tu corazón? ¿Estará anhelante, expectante, gozoso, desesperado por estar con Él, sabiendo que vas a ir con Él? ¿O será un tiempo de temor, de incertidumbre, de inseguridad? Estás a tiempo todavía. La intención de Jesús con que hayas venido hoy es decirte las cosas desde antes, para que tomes una decisión hoy de vivir para Cristo, de seguirle a Él, de honrarlo y de entregarle tu vida, de no enfocarte en los afanes de este mundo, sino en lo que Él es y la eternidad que tiene para ti. Así como estás, que nadie te interrumpa. Si hoy tú quieres entregar tu vida a Jesús, si hoy te arrepientes de tus pecados y quieres recibir el perdón
Para ti, la Biblia te promete que si tú te rindes a Cristo hoy, Él te perdona por la eternidad y estarás con Él para siempre. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, perdonado por la eternidad, serás una oveja y estarás con Él por siempre. Pero debes de reconocer y ser humilde que has pecado, que no te puedes salvar por ti mismo y necesitas que alguien te salve, Jesucristo. Así que yo te invito a que ahora tomes esa decisión, así con ojos cerrados. Levanta tu mano donde estás si tú hoy quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez. Alza tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti. Nada más indícame con tu mano levantada. Gracias. Pueden bajarla. ¿Alguien más quiere levantar su mano hoy donde rinde su vida a Cristo y se arrepiente? Alza tu mano ahí donde estás y dice: Señor, yo quiero estar contigo por la eternidad. Reconozco que te necesito y me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón por toda la eternidad. ¿Alguien más que hoy quiere entregar su vida a Jesús? Hace su mano ahí donde está. Y con esto vamos a ayudarte a guiarte en una oración con Jesús.